Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Epic. Hola, ¿qué están? ¿Qué acabo de decir? Hola, ¿cómo están? Ahí sí, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado su domingo? Espero que bien. Evidentemente, tenemos que partir con la noticia del día. Hoy día 4 de septiembre del 2022, cuando ya son las 10 de la noche. Se hizo sentir la cordura, la gran mayoría en Chile. Si mal no me equivoco, siguen un 62 versus 38% de diferencia. Déjenme corregir si estoy mal con el Cervel. Ok. Total de la votación, con un 97%, se mantienen 61.87 versus 38.13. Partir diciendo que es un éxito relativo. Nuestro estudio implícita obviamente dio una diferencia de 75% versus un 25% de la votación. El voto del rechazo triplicaba a los votos del apruebo. En estas votaciones nos dimos cuenta que casi duplicaba, ¿no? Hay más de 20 puntos porcentuales. Todos los estudios de CADEM, Ipsos, Adimark, etcétera, eran bastante prudentes la diferencia, mostraban 45-55, nadie mostraba sobre el 60%, fuimos los únicos que mostramos un amplio margen de diferencia, a pesar de que evidentemente estábamos bastante lejos del nivel de votación real. Para eso tenemos que ajustar la muestra, tenemos que mejorar la muestra, eso es tema obviamente metodológico. Conocemos el porqué de esto, ¿no? Es porque estos estudios son gratuitos, son hechos por nosotros mismos. Por lo tanto, tener una buena muestra es un poco difícil, ¿no? Se nos hace un poquito complicado. No imposible, pero se nos hace un poquito complicado. Así que de todas formas estamos contentos. Es el tercer acierto consecutivo que tenemos como empresa, como implícita, como startup de psicología social. Y esta cámara que no me deja de ajustar bien a mi rostro, apúntame a mí. Ahí sí. El primer acierto fue las elecciones de primera vuelta. En las elecciones de primera vuelta nosotros acertamos en las dos grandes mayorías, la diferencia porcentual entre la tercera opción y las dos primeras, y el orden exacto de las votaciones de los candidatos políticos sacando arte. En segunda vuelta dimos ganador al candidato Boric con un más de 10 puntos porcentuales de diferencia, lo que ocurrió en la urna. Y en este tercer estudio nosotros éramos los únicos que dábamos una amplia diferencia entre ambas opciones, siendo el rechazo evidentemente la ganadora. Eso nos deja bastante contentos. Tenemos que ajustar la herramienta, tenemos que hacer mejores metodológicas, pero estamos dando resultados. Y como implícita, como startup de psicología social, nos deja muy, muy contentos. Es una tecnología que los emprendedores, las empresas ya pueden utilizar para, por ejemplo, ver cuál es el posicionamiento que tiene en el cerebro del consumidor, cuál es la percepción de marca, lo que conversamos, por ejemplo, con el caso Capel, ¿no? Cómo evaluar si efectivamente, en el caso de Capel, por ejemplo, si se cambió la percepción de un pisco que es jacaña y es de mala calidad a es un pisco de calidad, doble destilado, etc. Así que bastante contento con los resultados, bastante contento con todo. Y feliz de que este estudio haya seguido dando buenos resultados. Ha sido un trabajo increíble. Doy gracias a Patricio Fuentealba, que es parte de mi equipo, es programador detrás, con su gente ahí, que han estado desarrollando el algoritmo. Así que muchas gracias, Patricio, por participar de esto. Implícita, una startup pequeñita, pero con mucho potencial de crecimiento en estudios de psicología social, de percepción de marca, de
asociaciones subconscientes, entendiendo que esto no es una encuesta. No estamos buscando qué me responde, sino cuánto tiempo, medimos los tiempos de reacción, cuánto tiempo se demora desde que le pongo las opciones hasta que responde. Cualquier respuesta inferior a 2 segundos es una respuesta implícita subconsciente. Cualquier respuesta sobre 2 segundos es una respuesta razonada y por lo tanto falsa. Así que implícita no tan solo no es una encuesta, no es una encuesta normal, es un estudio de asociaciones implícitas o de asociaciones subconscientes. Tremendamente poderoso, así que bastante contento con los resultados. Y en base a eso, quiero hacer un análisis, ¿no? Un análisis de lo que comenté en el live. Un poquito preocupado por los resultados porque sí eran bastante importantes, ¿no? Entonces no acertar era un fracaso total. Acertamos a medias, pero acertamos. Acertamos en un 60-70%. Nos falta un 30% de ajuste que tenemos que mejorarlos, por supuesto. Lo tomamos con humildad, sí, es un tercer acierto a base de trabajo, a base de una metodología que funciona, con tecnología que funciona. Y lo único que tenemos que ajustar, como les comenté, es la muestra. Pero es bastante difícil ajustar la muestra cuando es un estudio gratuito. Cuando es un estudio de pago, con muestras más representativas, cuando un cliente real, es mucho más fácil dar mayores resultados. ¿Sí? Así que si alguien quiere que demos mejores resultados, póngale Lucas y hagamos el estudio juntos. ¿No? Y pongo su marquita ahí para que aparezcamos juntos. Y quiero hablar sobre la libertad de expresión en este capítulo. ¿Por qué es tan importante? Porque parte de lo que mostró este estudio es que una amplia mayoría rechazaba esta propuesta, esta nueva constitución, pero no lo decía públicamente porque votar rechazo era ser asociado a que avalabas la dictadura, avalabas la constitución de Pinochet y avalabas a Pinochet y su gobierno, ¿sí? Era sinónimo de eso, era sinónimo de ser facho, era sinónimo de muchas cosas ampliamente negativas. Y muchas personas no dieron su opinión pública, por ejemplo Fernando González, porque temían el escarnio público. Y esto se basa en la libertad de expresión. Mucha gente no daba su opción a pesar de que iba a votar rechazo, que es lo que se demostró acá en la urna. Una amplia mayoría de los chilenos rechazó. Esto es uno, de hecho, a los que votaron en el primer plebiscito para saber si se había sido un nuevo proceso constitucional, solo el rechazo reúne más gente que la que votó en ese plebiscito. Es una de las asistencias de votaciones más importantes de los últimos tiempos. Más de 11 millones de personas fueron a votar. 11 millones de chilenos. O sea, realmente esto es una elección tremendamente representativa, ¿sí? Así que eso nos deja una vara muy alta de que realmente Chile rechazó con una amplia mayoría el nuevo proceso de constitución, la nueva constitución o el nuevo proyecto constitucional. Y no lo decía simplemente porque la gente no quiere expresar su opinión en temor a lo que hoy día se conoce como la cancelación o la funa, popularmente se conocen, o la cultura woke. Eso es lo que quiero buscar. Woke, como se escribe en inglés. Que es, tú no piensas como yo, piensas en contra mí, te destruyo, te cancelo, te persigo por redes sociales, busco que te echen de tu trabajo, que pierdas tu empleo, que pierdas tus recursos, que tu familia se te vaya encima. Y hay varias cosas que hablar sobre la libertad de expresión que me gustaría detenerme, aprovechando el contexto que tenemos y aprovechando de que, para mí, uno de los fundamentos de por qué ganó el rechazo tan ampliamente, a pesar de que no se veía, o sea, cuando iba a la marcha de rechazo, de verdad había, yo creo que en un Community Day de Pokémon GO hay más gente que en las marchas de rechazo y en las cosas del rechazo, porque decirlo públicamente es distinto al voto. El voto es secreto y por lo tanto estaba dispuesto a votar por una opción que públicamente no lo voy a decir, ¿sí? Porque es un escarnio. Me preparo o me regalo al escarnio público, al escrutinio público, a la cancelación, a decir, mira la bala de la dictadura, la bala de Pinochet, a pesar que votar rechazo en Chile no significa ser de derecha, no significa avalar la dictadura, no significa avalar a Pinochet, significaba que no avala y no estás de acuerdo con la nueva constitución que propusieron. Yo creo que muchos de nosotros queremos un cambio, queremos una nueva constitución, pero una nueva constitución que reúna todas las miradas chilenas, de todos los sectores, izquierda, centro, derecha, de arriba, abajo, en diagonal, en slash, cruzado, arriba, cruzado, al palo a la derecha, todas las miradas.
para poder crear un mejor futuro en conjunto. Y lo que hacía esta constitución estaba tremendamente sesgada hacia una izquierda y sobre todo una izquierda radical. Ahora, unas reflexiones de Greg Lukianov, no sé cómo se pronuncia bien el apellido, sobre el poder y su expresión y su libertad de expresión. Es como esta, ¿no? Si ves la libertad de expresión como un obstáculo a superar, podrías estar más cerca del poder de lo que estás dispuesto a admitir o incluso ser parte de la estructura del poder. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque evidentemente la libertad de expresión es una de las bases de la sociedad libre. El protestantismo en los tiempos de la persecución de la Iglesia Católica, las bases de la libertad y de la sociedad que vivimos hoy día nace de la Reforma, del protestantismo. Cuando la Iglesia Católica tenía el dominio total y completo del mundo, nadie podía opinar distinto a ello. Dígale a Galileo Galilei, que terminó siendo destruido física, pública y psicológicamente por decir que el centro del universo no era la Tierra y que el universo giraba en torno a la Tierra, sino que la Tierra era un planeta que giraba en torno al Sol en un sistema solar. O sea, eso provocó que Galileo Galilei haya sido mártir, ¿sí? O sea, haya sido perseguido, ejecutado y torturado por la Iglesia Católica. Y lo que hizo la Reforma fue decir, amigo, queremos libertad de conciencia, de pensamiento, de creencias, de expresión. Tenemos derecho a pensar distinto a ti, a expresar nuestra opinión y no ser perseguido y morir por ello. Y por eso escribí hace mucho tiempo, hace no mucho, muy poco tiempo, de hecho este año, un artículo que se llamó La Santa Inquisición Digital. De cómo estábamos volviendo al oscurantismo, persiguiendo a los que no pensaban como nosotros. Eso lo hacía la Iglesia Católica, con todos los protestantes, con aquellas personas que eran librepensadores, con aquellas personas que eran científicos. ¿Sí? Así que, si realmente estás a favor de la libertad de expresión, entonces estás a favor de la libertad de expresión precisamente para las opiniones que desprecias. De lo contrario, no estás a favor de la libertad de expresión. Y eso lo decía Noam Chomsky. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la base de poder decir lo que pienso, creo, con libertad, me permite desarrollarme de forma libre en un país y en una sociedad. Y tenemos una sociedad actual en Chile y el mundo entero en el cual no podemos expresar nuestras opiniones porque cuando van en contra de lo que la mayoría dice o lo que está de moda, somos perseguidos, somos torturados, somos masacrados. Quizás ya no físicamente, a pesar de que sí hay unas oportunidades donde lo que le ocurrió, por ejemplo, a José Antonio Caz, que es tremendamente condenable, a pesar de que yo no opino muchas cosas como él, eso es ir a una universidad y que le peguen, o lo que pasó el hermano Boric, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que la base de una sociedad libre, justa, igualitaria, que crece y mira el futuro, es la libertad de expresión, la libertad de decir, pensar, creer lo que yo creo. ¿Sí? Sin temor a ninguna represalia. Ustedes podrían decir sus opiniones más ocultas sin miedo a tener una consecuencia negativa en su vida. Si su respuesta es no, pues la respuesta sencilla es no vivimos en una sociedad libre. Y Chile, Latinoamérica y el mundo entero se ha transformado en una sociedad censurada. ¿Sí? En un podcast que se llama el caso 84. No, ¿cómo se llama? Espera. Podcast chileno. ¿Cómo se llama? Caso 63. El podcast Caso 63. Hay él menciona, ¿no? En este caso, un podcast tremendo chileno, por favor, escúchenlo. Tiene 2 temporadas hermosísimos. Y cuentan el caso de un viajero en el tiempo. Y él cuenta que en el futuro, cuando ocurre este apocalipsis, ¿no? Lo que pasa es que hay un grupo, no recuerdo el nombre en este momento, que censura las opiniones que no son buenas para la sociedad, y eso ha censurado películas, libros, pensamientos, personas, científicos, paper, investigación, etc. Y no estamos muy lejos de eso. No estamos muy lejos de eso. Mi cerebro está tratando de buscar el nombre de este grupo de personas autogestionadas que censura aquello que no le gusta. Y ojo con esto, los estudiantes varones prefirieron la protección de libertad de expresión sobre una sociedad inclusiva y diversa
por un decisivo 61-39. Las alumnas adoptaron la posición contraria, favorecieron una sociedad inclusiva y diversa frente a la libertad de expresión con un 64 versus un 35. Les voy a dejar acá el estudio. Y es porque nosotros creemos que la libertad de poder expresarnos es mucho más importante que el sentirnos inclusivos. Y ojo que el sentirnos incluido significa que aquellas personas que piensan distinto tienen el derecho a poder conversar y expresarse. ¿Sí? La libertad de poder decir lo que yo quiera sin temor a ninguna represalia. Esa es la real inclusión, la real libertad. Entiendan eso, amigos míos. Las personas protestan contra las limitaciones de la libertad de expresión. Esto es un estudio que también voy a compartir acá. Es parte de la hipocresía nuestra. Las personas protestan contra las limitaciones de libertad de expresión solo cuando afectan a alguien de su grupo o de su pensamiento. Pero la gente no está dispuesta a defender la libertad de expresión de manera universal, solo cuando están de acuerdo con las opiniones censuradas. Y esto es tremendo porque tenemos que tener la libertad de expresión para todos, incluso para aquellas posiciones que no me gustan. A través del tiempo cambiado mi pensamiento y hoy día sí creo fervientemente que aquellas personas que piensan distinto a mí tienen el mismo derecho a expresar sus opiniones que yo y no deberían ser censuradas, aunque sean minoría, aunque piensan distinto a mí. Ahora, ¿significa eso que tenemos que avalar posiciones extremas? No necesariamente, sí, pero tenemos que tener la libertad de expresión. Ahora, ¿quién determina cuando algo es extremo o no? ¿Sí? ¿Quién determina que alguien es extremo o no? Por ejemplo, está bien decir públicamente que Pinochet fue un salvador y un héroe de nuestra patria. Es cuestionable. Pinochet fue un asesino y fue una persona, fue un dictador, ¿sí? Decir que, ¿cómo se llama este desgraciado? Que Hitler era un líder positivo, evidentemente es cuestionable. Pero hoy día, decir, por ejemplo, que la familia se compone de un hombre y una mujer, es casi ser un troglodita al mismo nivel que Pinochet o Hitler. Y decir ese tipo de opiniones son extremistas. Es que es increíble. En el siglo XXI, en el año 2022, decir públicamente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer es casi estar al mismo nivel que Pinochet y Hitler. Y por lo tanto, esas personas que dicen eso merecen la persecución y destrucción total de su imagen pública. ¿Quién decide cuando algún pensamiento es extremo o no? ¿Quién? La libertad de expresión, esto lo dicen Bergen Evans. La libertad de expresión y la libertad de acción no tiene sentido sin la libertad de pensar. Y no hay libertad de pensamiento sin duda. La capacidad de dudar. Tenemos el derecho a dudar de lo que dicen las autoridades. Pero ojo con esto, porque hoy día las redes sociales, cuando tú publicas algo que está en contra de lo que dice el gobierno, está dispuesto a censurarte. Twitter tiene una política sobre esto. Y cuando tú opinas algo en contra de las medidas que puso el gobierno, te censuran y te cierran la cuenta de forma inmediata. Y no podemos darle el poder de decidir qué es correcto y qué no es correcto a una empresa privada, como las redes sociales, como el grupo Meta, como Twitter, que hoy día va a ser de Elon Musk, o no sabemos. Entonces no podemos darle el poder de decisión de qué es correcto o no es correcto a una empresa. Una empresa privada. George Orwell, escritor de 1984, dice que quitar la expresión, la libertad de expresión y las facultades creativas, que quitan la libertad de expresión y las facultades creativas se secan. En el momento en que quitamos la libertad de expresión, la libertad de ser creativo, de diseñar, de crear y de pensar cosas nuevas tan limitadas. Porque cuando piensas algo nuevo, normalmente estás en contra de lo que ya está establecido. Pensar que el universo no gira en torno a la Tierra, sino que la Tierra es un planeta dentro de un universo que gira en torno al Sol, eso va en contra de lo que opina la mayoría. Y en el momento en que está en contra de lo que opina la mayoría, es censurable, perseguible y destruible. Y por lo tanto pensar distinto significa cuestionarte y cuestionar las cosas que están establecidas. Y si no puedo cuestionar las cosas que están establecidas porque no tengo libertad de pensamiento, porque no tengo libertad de expresión, simplemente no hay libertad para innovar, para crear cosas nuevas, para tener una mirada distinta a lo que existe hoy día.
Kenan Malik dice, si no defendemos ese derecho, la libertad de expresión, para el discurso que no nos gusta, lo perdemos para el discurso que sí nos gusta. Porque hoy día nos censuran al enemigo, pero mañana me censuran a mí, y eso ya no va a ser tan divertido. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las masas, que la izquierda extrema, se cree dueña y potestad de la calle. Pero cuando la calle se le va en contra, como ocurrió, por ejemplo, con el caso del hermano de Boric, que por defender algo que lo iban a saquear, fue linchado públicamente. Ahí te das cuenta que la calle realmente no te pertenece, porque la calle no le pertenece a nadie. ¿Sí? Porque el lumpen no le pertenece a nadie, el lumpen es anárquico. Y los zurdos creen que están a su favor, pero cuando piensen un día distinto al lumpen, el lumpen se les va a venir encima y ellos se van a dar cuenta que el lumpen nunca fue de ellos. La libertad de expresión es la base del autogobierno democrático. Si la gente se siente libre de expresar sus opiniones en sus comunidades, el proceso democrático puede responder y resolver las ideas del conflicto. Esto lo dice el New York Times y les voy a compartir cada una de las cosas que estoy citando. Benjamin Franklin dijo que la libertad de expresión es un pilar principal de un gobierno libre. Cuando se quita ese soporte, la constitución de una sociedad libre se disuelve y la tiranía se erige sobre las ruinas. La libertad de expresión, amigos míos, es la cura contra la dictadura. Por eso las dictaduras lo primero que hacen es reprimir la libertad de expresión. La prensa. Y no solo las dictaduras de derecha. Pregunten la izquierda. Preguntan en Cuba, preguntan en Venezuela si pueden decir algo en contra de los presidentes o los líderes o los tiranos. Pregunten si en Corea del Norte hay libertad de expresión. Pregunten si en China hay libertad de expresión. Si cuando Jack Ma, el fundador de Alibaba, dijo en contra del gobierno, desapareció por un tiempo. Y todos pensamos que había muerto. Que se lo habían piteado porque dijo algo en contra del gobierno. Ni siquiera el hombre más poderoso de China está en contra del gobierno chino. Puede estar en contra de decir algo contra el gobierno chino. Es que ustedes no ven eso. La libertad de expresión, la libertad de decir, sabes que yo quiero rechazar, sabes que yo voto por este candidato político, sin tener ninguna consecuencia negativa, es la base de nuestra... Si no tenemos esa libertad, no hay libertad, no existe la libertad. Y a veces nos quitamos la libertad nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que censuramos a aquellos que opinan distinto. Facebook, las grandes empresas tecnológicas, nunca deberían ser los árbitros de la libertad de expresión. El concepto de libertad de expresión nunca ha sido ni debe ser el consenso aceptado por las autoridades gubernamentales o intergubernamentales. No pueden estar en manos de privados, de terceros, del gobierno. La Constitución es una carta que nos protege contra el Estado, porque el Estado tiene todo el poder del accionar político, económico, social y militar. Y tiene el poder de la represión. Y la Carta Constitucional es una carta de derechos que nos beneficia, que nos protege del Estado. Y la libertad de expresión debería ser uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y lo estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo por nosotros mismos. Y cabe en nosotros defender el derecho a expresar distinto. A decir, ¿sabes qué? Opino esto. Sí. Y no tengo temor a las represalias. Por decir por quién votaba en las elecciones del año pasado, por si no lo sabía, voté por Kast en ambas, en primera y segunda vuelta. Hubieron personas que dejaron de hacer negocios conmigo. Hubieron personas con las cuales yo trabajé, personas que yo tenía en estima y dijeron, no invité nunca más a un proyecto. No quiero trabajar contigo. No quiero trabajar con gente retrógrada como tú. Por decir que votaba rechazo, mucha gente dijo, ¿sabes qué? No quiero hacer negocios contigo. No quiero volver a hacer... No quiero ser tu amigo. Hay gente que eliminó mi amistad por expresar mi opinión. Y amigos míos, para llevarnos bien no necesitamos pensar igual. Necesitamos tener el mismo respeto. Si alguien aprobaba rechazo, o sea, si votaba rechazo o votaba apruebo, perfecto, tiene una visión del mundo totalmente distinta. La respeto, no la comparto, pero la respeto. Podemos pensar distinto no es un pecado. Aún me sorprende que gente, porque piense distinto a ellos, me digan, ¿sabes qué? No vale, no me interesa trabajar contigo. A eso hemos llegado. Si no defendemos la libertad de expresión, no estamos defendiendo la libertad y no estamos defendiendo la sociedad en su conjunto. Hoy día, que ganó el rechazo, que está plebiscito constitucional, ya tiene un resultado,
Tenemos que replantearnos y repensar, y nos permite reflexionar sobre qué queremos de aquí en adelante. Yo quiero un país más justo para todos, más equitativo con aquellos que lo necesitan. Un país donde pueda pensar, ejercer y moverme de forma libre, sin importar mi raza, mi sexo, mi religión, mi estatus socioeconómico, sociocultural. Creo que merecemos un cambio constitucional, pero un cambio constitucional que sea pensado, que sea consensuado. Dejemos aquello que funciona, cambiemos aquello que no funciona. Hay instituciones que deben ser cambiadas y nadie está hablando de eso. El Sename debería ser reestructurado de forma vital, pero a nadie le importa. ¿Por qué? Porque esos niños no votan. Y eso es triste. A nadie le importa la juventud, los niños, los jóvenes que se están perdiendo en la droga, la tercera edad que se suicida porque no puede llegar a fin de mes. Y para no ser una carga con su familia. No estamos pensando en la pobreza, que es nuestro real enemigo. Que es el único real enemigo. En los últimos 20 años no hemos tenido ningún proyecto que vaya en contra de la disminución de la brecha de la pobreza. ¿Saben qué? En primera instancia, ni siquiera me importa la desigualdad, me importa eliminar la pobreza. Primero eliminemos la pobreza y después nos preocupamos de la desigualdad. Porque el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza extrema. Y debemos eliminarla. Hay gente que vive en campamentos, debemos eliminar los campamentos, debemos eliminar la gente que muere de hambre en Chile. Porque existen, amigos míos. Existe un porcentaje de chilenos desnutridos que no tiene para comer. La pobreza es el real enemigo. Y nadie está hablando de eso. Porque estamos más preocupados de cuánto ganan más ricos y no de cuánto ganan más pobres y de cómo los sacamos de la pobreza. Es momento de reflexionar sobre qué es importante para nosotros. La libertad de expresión es uno de los valores más importantes y fundamentales, por lo cual siempre voy a luchar. Es la base de la reforma, del protestantismo. De hecho, por eso el movimiento de la reforma se llamó el movimiento protestante. Le explico por qué. En Alemania habían ducados y principados, que era un conglomerado de sectores que votaban. El 60% de los principados ducados era luterano, el otro 40% era católico. Y obviamente los católicos eran más poderosos que los luteranos. Obvio. Y se terminó lo siguiente. En los ducados y principados, donde el catolicismo sea mayoría, se iba a quedar intacto. En aquellos donde el protestantismo o el luteranismo era mayoría, se iba a permitir el luteranismo, pero se tenía que permitir la libertad de ejercicio de la religión de los católicos. Y los príncipes electores protestaron contra esta ley, diciendo que querían igualdad de condiciones. No estaban en contra de que los católicos pudieran ejercer su fe. Estaban en contra de que en los ducados y principados católicos los protestantes luteranos no pudieran ejercer su fe. Por eso fueron llamados protestantes. Porque querían igualdad. Porque querían poder expresar su vida y su fe sin temor a ser perseguidos. Y esa es la base de nuestra sociedad. El protestantismo, la libertad de conciencia, la libertad de acción, la libertad de pensamiento y de expresión nació en la Reforma. Y fue perseguida y destruida por la Contrarreforma católica. Las bases de estos movimientos, de lo que creó la sociedad libre, están en el protestantismo. Debemos proteger la libertad de creer, pensar y actuar de forma libre. Y el único límite es cuando estoy dañando a un inocente. Gracias por estar en este capítulo de Negocio de Otro Planeta. Estoy bastante contento, insisto, por los resultados. Vamos por buen camino. Esperemos que esto signifique más lucro y más negocio. Si quieren saber más información sobre mí, www.neuromars.cl. Ahí están mis redes sociales, está mi blog. Acabo de subir un artículo que se llama Implícita, Startup de Psicología Social. Por favor, léanlo. Denle me gusta, dejen sus comentarios, sus apreciaciones, qué piensan, qué creen. Compartan esto con sus amigos emprendedores, a aquellos amigos que les gusta hacerlos pensar, reflexionar. Gracias por estar conectados en un nuevo capítulo de Negocio de Otro Planeta. Y recuerden, hoy día es chileno. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.